Bienvenidos a Hablando desde el alma con los pies descalzos. Mi nombre es Shirley, este es un espacio seguro donde te voy a hablar de mis experiencias y de las herramientas que me han funcionado. Te invito a abrir tu mente y tu corazón. Escucha, no con el afán de responder, sino con el deseo genuino de comprender. Vamos juntos a caminar hacia adentro, hacia lo que realmente somos. Y bueno, hoy es un podcast muy especial porque muchas veces las personas lo ven a uno que maneja las situaciones y los eventos de la vida, las fricciones de una manera, por llamarlo de alguna forma, muy rápida o siendo mucho más positivos. Y siempre que hablo con la gente que amo mucho en mi entorno, siempre les digo que yo soy una persona muy trabajada, soy una persona que me cuestiono muchísimo y soy una persona que no estoy donde estoy porque no me he responsabilizado de mí. Me he responsabilizado de mis errores, me he responsabilizado de mis malos hábitos, me he responsabilizado de mi inmadurez, me he responsabilizado de mi carácter, me he responsabilizado de lo rígida que he sido también en la vida. Y a través de cuestionarme, de observarme y de siempre tener mucha curiosidad por ser una mejor persona, me ha llevado de una manera muy didáctica y muy orgánica a encontrar herramientas que hoy quiero compartirles a ustedes, ¿saben? Y una de esas herramientas me llegó y es, yo siempre me he puesto en la vida a observarme y como comencé en esta observación fue así. Desde muy chiquita tuve una vida muy nómada, o sea, desde los 12 años me sacaron a mi primer internado y en Colombia estuve por 5 ciudades porque primero me llevaron muy lejos de mi tierra, luego quisieron traerme más acá, era chiquita, entonces siempre había que organizar que o viviera con una tía o estuviera en un internado, luego viví con mi hermano y eso hizo que yo siempre estuviera viviendo en ciudades, en varias ciudades por periodos muy cortos. ¿Cuál era la consecuencia de esto? Que mis vínculos tenían limitaciones y fecha de caducidad. Porque, claro, yo no podía profundizar demasiado con alguien porque si iba a una ciudad y duraba un año estudiando, pues bueno, era la única oportunidad que tenía para conocerte y para crecer al lado de una amiga o de un amigo o de un familiar. Entonces, esto me llevó desde muy pequeñita a empezar a sentir esa sensación de que me sentía sola, porque no tenía una amiga realmente de confianza, porque me movía mucho de ciudad en ciudad, entonces los tiempos no me daban para profundizar con nadie. Y mi mamá no todo el tiempo estaba ahí, porque mi mamá toda la vida ha sido mi mejor amiga. O sea, yo a mamá siempre le he contado, no les voy a mentir, le he contado el 90% de lo que he caminado en la vida. A lo mejor he omitido cosas porque no veo necesarias de contar, pero en la gran foto de mi vida, mi mamá siempre ha sido mi mejor amiga, es la que me ha ayudado a guiar mi vida, es la que me da el consejo, esa es la que siempre he escuchado en la vida. Entonces, porque me movía tanto de ciudad por una razón o por otra, a veces no la tenía ella ahí. Y en mi época, no todo el tiempo yo tuve celular. En mi época, en una época había beeper, no sé, los que si escuchaban alguna vez del beeper, hubo una época del beeper y luego llegó el celular, pero antes de eso, ni beeper ni celular. Entonces, y cuando era el beeper, pues imagínate, tener una conversación a punta de beepers era no tan chévere. Y luego llegó el celular y hablar por celular era súper costoso. Entonces, obviamente, la comunicación desde lejos no era tan eficiente como es hoy. Entonces, eso no me permitía tener una comunicación tan efectiva y tan seguido con mi mamá. Entonces, esto me empezó a llevar a sentirme como muy sola, como a
Obviamente no era una persona confiada, era una persona bien privada de mis cosas. Es algo que todavía de alguna manera sigo teniendo. Soy una persona súper privada de mi vida. Soy una persona que cuida mucho la intimidad de mi casa, muchísimo. Eh, Soy una persona que cree profundamente en que uno debe ser una persona confiable si te cuentan algo, por ejemplo. Entonces, sí, soy muy privada de mis cosas y en ese momento, pues muchísimo más. Entonces, un día, no sé, me pasó algo en el colegio y estaba en mi casa en Bogotá y estaba como sentada así en la esquina. Es que me parece recordarlo en ese momento. Estaba sentada en la esquina de mi cama y yo desde muy pequeña, a mí me gustaban los espejos. Siempre me han gustado los espejos. Pero ese día yo solo tenía un espejito ahí, no sé qué. Yo estaba ahí sentada en la esquina de mi cama y me empecé a ver. Y estaba triste, pero tenía tristeza como con rabia. Y empecé como a hablar. Y empecé como a mirarme y a hablarme y no sé qué, y a hablarme. Pero era con mucha rabia y me hablaba y me hablaba. Y esto con el tiempo, orgánicamente, empezó a convertirse en un hábito. En un hábito, en un hábito. Y empecé a descubrir en este hábito que cuando hablaba desde el corazón, mi mirada era diferente. Era transparente, era cálida, la forma de mis ojos como miraban, eran tranquilos. Hablaba realmente esta personita que soy yo, sin tantas caretas, sin tantos miedos, sin tantas prevenciones. Y cuando hablaba desde la rabia, miraba diferente. Las personas que hoy en día me conocen, que son muy cercanas a mí, saben que yo soy una persona que yo veo mucho a los ojos a las personas y cuando yo estoy molesta es una manera muy fácil de detectar que yo estoy de mal genio. Porque yo no soy una persona de explotarte, pero soy una persona que yo te miro de una manera que yo te hago sentir que yo estoy incómoda o que yo estoy de mal genio. Porque yo lo aprendí hablándome al espejo. Empecé a entender y a ver de una manera muy visual la mirada, el cambio, los gestos de cuando hablaba desde la cabeza, o sea, desde la rabia, desde la mentalidad, desde ser calculadora, desde ser cuando hablaba desde el corazón y me ponía en esta posición donde yo me reconocía en mi vulnerabilidad, donde aceptaba que me dolía, donde entendía que la había embarrado y entonces empecé a observarme. Desde muy chiquita, mi mamá siempre me enseñó como dos líneas en este pensamiento de la mirada. La primera, que culturalmente en el llano, cuando tú das la mano, tú miras a los ojos y aprietas bien la mano. Es seguridad y cuando tú ves a las personas es respeto y es una persona confiable. Cuando la persona te agarra la manito así como de endeble y no te mira a los ojos, es una persona que la caracterizaban como una persona no tan confiable, una persona como, parece que su carácter es como sí, como muy, demasiado no tan fuerte. Esas eran las características de esa época que culturalmente mi mamá me enseñaba y que yo observaba en la sociedad de Yopal. Otra de las características que mi mamá hablaba mucho cuando yo era chiquita, que tiene que ver mucho con verse con los ojos de verdad. Cuando yo era virgen, mi mamá me decía, cuando uno es puro, cuando uno tiene esta inocencia, uno mira de una manera completa diferente cuando uno pierde esta inocencia. En ese momento de la vida se refería a mi sexualidad, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer este ejercicio al final del bachillerato, con el espejo, yo empecé a entender lo que mi mamá me hablaba de una manera u otra, y es esto: cuando tú miras a los ojos a una persona y eres capaz de mirar no solamente para hablarle y decirle algo,
es respeto. Para mí es que te hablo con la verdad. Yo siento que cuando las personas hablan mirando para otro lado, yo siento profundamente que la persona no está muy segura de lo que está diciendo. No está muy conectada con esas palabras o con ese sentimiento. Hasta ahora, a mis 45 años, sigo pensándolo. Yo pienso que cuando uno le habla a alguien o cuando alguien te habla a ti, tú atiendes con tu mirada, atiendes con tu presencia, atiendes con tu cuerpo, atiendes con tus sentimientos, atiendes, o sea, tú estás en presencia de esa persona y la escuchas. Y la manera de conectar es mirándola a los ojos. Porque es la forma de que tú puedes transmitirle a alguien lo que realmente estás diciendo, ¿me entiendes? Entonces, con esa anécdota de mi mamá, entendí eso. Y la otra parte que ella me hablaba de perder como ese brillo de los ojos por cuando uno perdía la virginidad, es eso, que cuando tú hablas desde el corazón, cuando tú en verdad estás siendo tú, tus ojos brillan. Tus ojos tienen nobleza, tus ojos tienen como una sonrisa que se transforma como en algo que solamente cuando hablas desde el alma se ve, ¿sabes? Entonces, en este trabajo orgánico que empecé a hacer conmigo misma, de observarme, de hablarme, empecé a identificar cuándo hablaba desde la rabia y cuándo hablaba desde mi humildad, desde mi nobleza, porque en ese momento de mi vida yo no hablaba ni de ego, ni hablaba del corazón, yo hablaba de la honestidad y desde la mentira, ¿sí? O desde la rabia. Entonces empecé a identificar estos dos patrones cuando me veía y empezaba yo a hablarme. Entonces yo empecé a tener una relación conmigo misma muy brutal, porque también descubrí al pasar de los años que tenemos dos características, o por llamarlo más que características, tenemos dos personalidades. Yo sé que ahorita van a decir todos, ¿cómo así que dos personalidades? Sí, tenemos dos personalidades. Una que es la que le juega a lo que todo el mundo espera de uno, que es la mamá te dice esto, el profesor del colegio, el profesor de la universidad, el novio, el amigo, el primo, la misma sociedad, el comercio, todo, ¿no? Todo lo que te habla. Entonces, tú creas un personaje porque en la sociedad hay que funcionar de una manera para que tú seas visible, para que tú seas completa, para que tú seas exitosa, para que tú seas admirable. Entonces, crecemos construyendo este personaje. Y está el otro, la verdadera identidad de uno, que es uno, donde a lo mejor sí tengo carácter, pero a lo mejor tengo un corazón súper noble, a lo mejor quiero las segundas oportunidades, a lo mejor me encantaría vestirme de otra manera, a lo mejor no me gusta tanto el maquillaje, a lo mejor quiero estudiar una carrera que no es la que dice la sociedad que es apta para una mujer, a lo mejor pienso diferente del matrimonio, a lo mejor soy una persona que amaba más la libertad de lo normal que tenía que tener en porcentaje una mujer, a lo mejor, ¿sí me entiendes? Esa era realmente mi identidad, esa era yo, ¿no? Entonces, en algunas cosas de la vida, el hecho de ponerme a hablar conmigo y empecé a tener este entendimiento, esto empezó como en 10º bachillerato, la primera vez que yo me hablaba al espejo, y yo empecé a hablarme y empecé a hablarme y empecé a tener como una comunicación y empecé a descubrir esto de lo que hablo de las dos personalidades. Entonces yo empecé en la intimidad de mi casa, o sea, estaba con mi espejo, yo empecé a hablarme conmigo misma y era como esa persona con la que yo hablaba y yo decía, mira, yo quiero ser arquitecta, y yo sé que dicen que la arquitectura solamente es para las mujeres, pero no importa, yo voy a estudiar arquitectura, tú eres capaz, tú puedes, tú eres súper inteligente, a ti te encantan hacer espacios, o sea, tú tienes aptitudes para esto, ¿sí me entiendes? O, por ejemplo, yo me quería ir del país
y a lo mejor la gente decía que no, que tenía uno que quedarse en Yopal y hacer empresa y luego casarse. Yo decía, no, eso no es lo que yo quiero, yo estoy segura que allá afuera hay algo más. Y entonces yo empecé a tener esta conversación conmigo misma y con esta persona que realmente sí soy yo. Obviamente, al mismo tiempo que tenía esta conversación, mantenía construyendo un personaje afuera de muchas cosas. Entonces, tenía que ser fuerte, tenía que resolver todo en la vida porque la debilidad no era una característica de fuerza, tenía que ser un montón de cosas, o sea, tenía que cumplir con una cantidad de lineamientos sociales, familiares y educativos que me imponían, ¿no? Por ejemplo, yo estudiaba en un colegio de monjas, a mí me gustaba usar la falda corta, pero está bien, la usaba en la rodilla. Y así con todo, o sea, a mí me gustaba, por ejemplo, ponerme brillito en la boca, pero no me dejaban, entonces jugaba un personaje lo que educativamente me exigían, y así con todo, así con todo. Entonces, pero al mismo tiempo estaba con el espejo teniendo esta comunicación y este entendimiento conmigo misma y conociéndome y diciendo los miedos que tenía y las cosas que no le podía, por ejemplo, decir a mi mamá o las cosas que no le podía decir, por ejemplo, yo crecí sin papá, mi papá y mi mamá no terminaron en las mejores condiciones de relación, con el tiempo se reconcilió eso, hoy en día se hablan, mi mamá ha sido una mujer que siempre me ha hablado súper bien de mi papá, siempre ha creado el puente para que haya comunicación, mi papá ha tenido un poco más de dificultad de venir de allá para acá, pero desde este lado siempre hemos estado muy abiertos a recibirlo y sin rencores y sin nada así, porque mi mamá es una mujer que nos enseñó a como a valorar mucho el tema de que él es el papá y hay que respetarlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenía esta comunicación conmigo y con mi espejo, había muchas cosas que yo no le podía decir a mi papá. Había muchas cosas que yo no le podía decir a mi hermano mayor porque, manica, yo, o sea, decirle al hermano mayor algo, eso era terrible en mi época. O a mi mamá, o a la amiga, no, que no sé qué. O yo en mi época, cuando yo terminé décimo, que fue la última mudada que tuve en Colombia, me traen al llano otra vez a terminar 11. Claro, o sea, yo vengo de estudiar en ciudades grandes, me traen a un pueblito que es mi pueblito a hacer 11. Obviamente yo venía de Bogotá, otro ritmo, otras cosas, hablaba diferente, yo tuteaba, en mi tierra no se tutea, en mi tierra se ustea. Entonces yo era el bicho raro, ¿sí me entiendes? Y como era el bicho raro, pues obviamente mi entorno no era el más amado y no tenía amigas porque pues yo estaba recién llegada ahí. Mi única amiga era mi prima Joana y ya, ¿sí me entiendes? Con el tiempo hice amigos, pero en esa transición tuve mucha gente que me hizo como la guerra, entonces yo llegaba al espejo a hablarme y a decirme y a preguntarme y por qué tal cosa, y en su momento lo que fuera me preguntaba y me preguntaba. La cosa es que con el tiempo empecé a tener una relación conmigo muy brutal y empecé a reconocerme de lo que realmente era. Y entonces empecé a empoderar esta Shirley que terminó siendo más, haciendo más lo que realmente le nacía a lo que realmente esperaba. Obviamente, en el camino he decepcionado a mucha gente, porque en el camino, por ejemplo, esperaban que yo me graduara y me fuera a vivir a Yopal y montara empresa y no sé qué. Y bueno, en ese momento hubo un poco de decepción, porque mi deseo no era montar una empresa de arquitectura, sino mi deseo era vivir, ir a vivir la vida, irme un año sabático a Londres. Obviamente en ese momento, pues, no fui la persona más admirada, ni la persona, no me veían coherente, pero yo me hablaba tanto a mí misma y me tenía tanta fe porque yo empecé a tener esta conversación a diario conmigo. Entonces, yo empecé a tomar muchas decisiones basadas en lo que realmente quiero y quería, y siempre he sido he tratado de trabajar mucho mi lealtad a mí. Obviamente, sin pisar a nadie y sin lastimarme a mí misma, ¿sí me entiendes? Entonces, esto me ha llevado también a cuando yo empezaba como a seguir con esta conversación conmigo, que era brutal. Yo tenía unas conversaciones conmigo profundas, o sea, donde yo llegaba a puntos donde yo lloraba, donde yo, por ejemplo, y les voy a contar, me llegó al corazón esto.
Yo me gradúo del colegio y yo le digo a mi mami, yo me quiero ir a vivir a Europa, por favor, dame eso de grado, no sé qué. Y mi mamá me dijo, Shirley, tú te gradúas de lo que tú quieras de una universidad, o sea, haces una carrera y al otro día si quieres te vas. Y yo dije, ok, yo me gradúo, no sé qué, me voy a Londres, o sea, literalmente yo me gradué hoy y al siguiente día, al 12 del día, me estaba montando en un avión y me fui a vivir a Londres. Cuando yo estaba en Londres, yo iba caminando cerca al colegio en el que estaba estudiando y había como una vitrina donde el reflejo de los vídeos tú te puedes ver. Ese momento fue para mí de las cosas más lindas y fue me confirmaba que a la persona que más tenía que oír era esa Shirley con la que yo conversaba con el espejo. Porque ese día cuando yo estaba por la calle caminando y me vi en el reflejo de ese vidrio, me vi yo y atrás vi la arquitectura londinense, gente pasaba, el bucecito de 2 pisos rojos y yo me miraba ahí, yo ahí me di una palmadita y dije, marica, o sea, todo lo que me decían que no y acá estoy. Y ahí estaba, mira, era arquitecta graduada, saqué tesis laureada en ese momento y estaba en Londres. O sea, había logrado 2 cosas ahí y tenía 23 años. Y estaba ahí, parada, sola, disfrutando de un momento increíble donde me parecía subreal el estar en una ciudad tan llena de historia, tan gigante, tan lejos de mi tierra. Literalmente yo, ahí, habían sido mis decisiones, había sido mi olfato, me había escuchado y con responsabilidad y con cuidado, cuidando de mí misma, estaba parada ahí, viéndome a ese espejo, a ese vidrio que reflejaba mi imagen y reflejaba la fachada de atrás. Fue brutal, fue un momento muy hermoso donde confirmé que esa Shirley con la que yo hablaba al espejo era la persona a la que yo quería seguir siempre. Y esa es la persona a la que hoy le sigo haciendo caso. Entonces, cuando las personas me ven a mí en la vida tomando decisiones y cuando yo hablo de ser leal a mí misma y cuando yo hablo de ser auténtica y cuando yo hablo de que yo soy así y que yo soy una persona completamente estable y que yo lo que te muestro acá, se lo muestro a mis amigos, se lo muestro a mi mamá, se lo muestro en un trabajo, las personas que han pasado a lo largo de mi vida saben que yo soy la misma persona. A lo mejor hoy estoy mucho más trabajada, a lo mejor hoy soy muchísimo más madura, a lo mejor hoy tiendo más a escuchar a las personas. Claro, uno a medida que va caminando y a medida que va creciendo, uno se va puliendo, pero mi esencia siempre ha sido la misma. He sido una vieja que hablo lo que siento, he sido una persona extrovertida, he sido una persona exageradamente amorosa, soy una persona que soy muy real, o sea, yo soy lo que soy, yo no me avergüenzo de dónde vengo, yo no me avergüenzo de nada, soy completamente orgullosa de la hija, de la madre que tengo, soy orgullosa de la familia en la que crecí, soy orgullosa de mis hermanos, de mi sobrina, de mis tíos, de mis primos, o sea, soy excesivamente orgullosa de haber nacido en Yopal y ser familiar de los Velandia, ¿sí me entiendes? Esa vaina me infla el corazón, me encanta la personalidad que soy y no me avergüenzo de lo que soy, ¿sí me entiendes? O sea, esto es lo que siempre he sido. Obviamente he crecido y he evolucionado y hoy en día tengo mucho más entendimientos y hoy en día, pues imagínate, he evolucionado tanto que llegué al punto en la vida que quise, por respeto a la gente que amo y porque uno debe entregar las cosas que uno ha aprendido en la vida. Uno debe ser lo suficientemente amoroso para lo que usted sabe y lo que ha aprendido, porque no hacerle la vida y el camino más fácil a otras personas. Y por eso es que nació este podcast, porque yo, todas las cosas que te enseño en este podcast, todo lo que yo te hablo, todas las herramientas que te digo que te doy en este podcast, que te las hablo con respeto y con amor, no las leí en un libro, no me las contaron, no me dijo alguien que las hiciera.
las hice instintivamente y las creé para mí. Las he caminado con estos piececitos. Mi vida y el camino que he caminado lo he caminado yo y lo he olfateado yo y yo me he arriesgado y yo he tomado decisiones muy, muy buenas en mi vida y también he tomado decisiones que me han llevado a grandes laberintos, pero con la edad y con el tiempo entendí que eran necesarias para ser la persona que soy hoy. Por eso, cuando hablo desde el corazón y les digo, no para que me hagan caso, sino para que vean de otra manera otro camino que es viable, que está probado y que funciona. Y que a veces, por eso es mi intro, que les pido que abran el corazón y que abran la mente, no con el afán de responder, sino con un deseo genuino que solo se encuentra en el corazón para que ustedes puedan comprender cosas diferentes. Entonces, por eso les cuento, esta herramienta del espejo es súper importante y con el tiempo se volvió tan importante para mí hablarme al espejo. Yo resuelvo problemas ahí, lloro, grito, me regaño, me felicito, me cuestiono y siempre encuentro muchas respuestas. ¿Por qué? Porque ahí solamente estoy conmigo. Ahí no tengo miedo de hablar, ahí no tengo miedo de que alguien me escuche, que alguien me diga. Ahí solamente estoy yo. Entonces, con el tiempo, eso me permitió aprender a ser muy honesta conmigo. Y cuando tú aprendes a ser realmente honesta contigo y te conoces a profundidad, tú sales al mundo y la gente te quiere tambalear, tú dices, no, yo no quiero caminar para allá. Pero Shirley, es que hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Yo no quiero. Y no necesariamente tiene que haber una respuesta profunda. A veces sencillamente el instinto me dice que para allá no es. Y yo no voy. La gente que me conoce, la gente cercana a mí, me han visto en acción y me han visto hacer las cosas como las digo. O sea, yo soy una persona que por eso sentí la responsabilidad y el amor de contar estas cosas y de contar cómo he crecido a lo largo de mi vida, porque ha sido prueba de error, instinto, aciertos y desaciertos. Me nació hacer esto porque yo soy una persona muy coherente con mi vida. Yo aprendí a ser coherente. Yo no era todo el tiempo coherente. Yo aprendí a ser coherente. Entonces yo lo que pienso, lo que digo, lo reflejo. Cada cosa que yo enseño a la gente o cada cosa que la gente me ve decir, luego lo ven hacer en la acción. Entonces, por eso yo les digo, es súper importante, mira, es súper importante aprender a conocerse. Yo sé, es importante la profesión, es importante tener billete, es importante la belleza, es importante los viajes, la cartera, la riqueza, la casa, todo es importante porque la vida es un balance. Pero el proyecto más importante de tu vida, si tú quieres que todo eso que te acabo de decir se termine plasmando de una manera correcta en tu vida, el primer proyecto eres tú. Tú tienes que saber quién eres, tienes que entender para dónde vas, tienes que entender qué te gusta, qué no te gusta. Tienes que aprender a tener carácter, pero no el carácter de gritar, no el carácter de pisar a alguien, no. El carácter de conocerte tanto que tú sabes decir no y sabes decir sí. Porque si tú te conoces y hay algo allá adentro que te dice, no, yo no me quiero subir a ese bote. Y la amiga, no, pero vamos al bote, vamos al bote. Yo no quiero ir al bote. Tú te bajas y no vas. ¿Me entiendes? De eso es lo que yo hablo. Entonces, con los años, con esa relación tan linda que empecé a tener, un paréntesis ahí. Nada de las herramientas que yo hablo a través de este podcast se pueden dar si no hay 3 cosas fundamentales e importantes para que las logres. La primera es la responsabilidad contigo misma. La segunda es la constancia de hacerlo.
Y la tercera es la paciencia. Si tú cultivas estas 3 cosas, yo te puedo jurar hoy que las herramientas que yo te brindo hoy funcionan. De lo contrario, no. Entonces, yo quiero que en verdad se tomen el tiempo de escuchar. Yo al final del día no tengo las respuestas de tus problemas. Yo no sé cuál será el camino más viable para que tú consigas todo lo que tú deseas. Porque no te conozco, porque no conozco tu corazón, porque no conozco tus habilidades, porque no sé tus miedos, porque no sé de dónde vienes, no sé cómo fuiste criada, no sé cuáles son tus vacíos, ¿sabes? No sé cuáles son tus herencias de crecimiento heredadas que hoy sigues machacándote que tienen que ser así. Pero sí te puedo decir algo. Esto es una herramienta que si la practicas, te da luz. Si la practicas, te da respuestas. Si la practicas, empiezas a entender más quién eres y qué quieres. Pero para eso se necesita parar y empezar a coger las herramientas y practicarlas. Entonces, con el tiempo de este tema de mi relación con el espejo, porque mira, hablando con el espejo, recordé que es un camino a reconocer realmente quién era yo y a escucharme cuáles eran realmente mis necesidades y qué era lo que yo quería proyectar en la vida. Con el tiempo, esto se me volvió una práctica súper importante. Si tú vas hoy a mi casa, cada espacio, no hay ningún espacio en mi casa que no tenga espejos. Yo hablo todo el tiempo con los espejos. Yo paso por un lado y le digo una vaina o me digo una cosa, y si estoy sola, peor. También hablo con el espejo del carro, con el retrovisor. Ay, hablo un montón. Con el espejito de acá. Ay, no, con ese es otro. Con ese es otro. Yo con el espejo, a veces yo me parqueo en el carro y empiezo a hablar, porque me acaba de pasar algo. Yo empiezo a hablarme y a mirarme y encuentro respuestas. Yo sé que lo que les digo, a lo mejor para una mente muy estrecha y poco flexible, les puede parecer a lo mejor no tan lógico o les puede parecer no tan viable. Les voy a decir algo desde mi corazón. Yo soy la persona más lógica que tú te puedas encontrar en la vida. Si me funcionó a mí, que soy exageradamente lógica, ¿qué te hace pensar que a ti no te va a funcionar? Inténtalo. Decía mi abuelo Alberto, ¿qué pasa? Inténtelo, mija. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que lo intente y se dé cuenta que la vaina no funciona. Pero ¿y si funciona? Te haces la vida más fácil. Entonces, yo los invito de verdad de todo corazón a que es importante todo en la vida, pero el proyecto más importante de la vida es uno. El amor más importante de la vida es uno. Yo no puedo proyectar nada afuera que no sea capaz de proyectarme a mí misma. Yo no soy capaz de pedir nada allá afuera si yo no siquiera soy capaz de dármelo. Cuando tú quieres respeto, piensa si te respetas. Cuando tú dices, es que no me aman de la manera correcta, piensa si tú no te amas de la manera correcta. Si tú te sientes estancada con algo, con alguien, piensa cuánto trabajo te das tú para evolucionarte. Como está uno adentro, es el reflejo de lo que uno atrae afuera. Y eso te lo puedo jurar. Porque cuando la casita acá adentro está tranquila, está organizada, está con tiempo, te dedicas espacios, paras, te escuchas, el ejercicio, la meditación, el grounding, comunicaciones efectivas, vínculos correctos. Eso es organizar la casa. Quererme, entender qué quiero, cuáles son mis límites, con qué negocio, qué no negocio, qué es importante en mi vida, qué no me importa, cómo lo transmito de una manera congruente, que se entienda. No hablo por las ramas, hablo correcta, con amor y con respeto para que la gente entienda
qué relación o con dónde quiero estar en el trabajo, con el esposo, con la mamá, con el hermano, con el primo, con el gato, con el perro. Cuando tú estás con tu vida adentro organizada, tranquila, porque te has respetado, porque te has amado, porque te trabajas, porque te pules, porque así como puedes observar las incoherencias de alguien, aprendes a escuchar tus incoherencias, entiendes cuando una persona con amor te habla y te dice, por aquí no es, se te está yendo la nota por acá, y tú te pules y te mejoras como persona, pues obviamente todo tu entorno es un reflejo de eso. Pero para eso tenemos que conocernos, y esta es una manera muy linda de conocernos, y es hablándonos al espejo. Es un camino a reconocernos quiénes somos. Por eso yo les pregunto, ¿qué tienen en común la meditación, el kundalini, el grounding? En común todos tienen respiración, paras tu entorno, movimiento y lo más importante, aprendes a estar en silencio contigo misma, con tu respiración. El grounding es lo mismo, te vas a una playa, te vas a un parque, tocas tus pies con la tierra, te tocas, tienes contacto con la tierra y estás en silencio, en respiración consciente. Eso permite que te escuches, eso permite que dejes de escuchar tanto para afuera y a ver usted qué es lo que quiere, porque te puedo hoy meter las manos al fuego por esto. Cuando tú te empiezas a pulir y empiezas a observar tu oscuridad, tu oscuridad puede ser tu carácter, tu oscuridad puede ser tu vicio, tu oscuridad puede ser envidia, tu oscuridad puede ser que eres no te amas lo suficiente. O sea, esas son oscuridades que uno tiene que trabajarse porque son vacíos. Cuando tú te empiezas a trabajar y empiezas a fortalecer quién eres, qué te gusta y para dónde vas, yo te puedo meter las manos al fuego que tú construyes un entorno hermoso. Tu vida cambia, tu vida florece, tú ves la vida diferente. Y de acuerdo a lo que les decía al comienzo, empiezan a jugarle más a la persona con la que hablan al espejo que a la persona que crean para la sociedad. O sea, ¿y sabes por qué lo haces? Porque la persona con la que hablas al espejo te da paz, te da tranquilidad, te da certeza, entiendes qué quieres, entiendes lo que quieres. Empiezas a vivir en claridad. Cuando le trabajas al personaje del entorno, vives en función a lo que todo el mundo espera de ti. Entonces estás tratando de hacer cosas que en el fondo ni siquiera estás segura de lo que estás haciendo. Y esa vaina es desgastante. Por lo consiguiente, cero tranquilidad, cero felicidad, cero confort. ¿Y qué pasa con eso? Vienen las depresiones, vienen los impulsos, vienen los ataques de pánico, nos aferramos más a los vicios, nos volvemos evasivas, nos encerramos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de construir un personaje en base a una persona que no somos y que realmente no queremos ser. Entonces, pues nada, este podcast es con el afán y con el amor, más que con el afán, con el amor de regalarles una herramienta más que me ha funcionado en la vida y que si la practican sé que les va a dar muchísimo, yo les puedo dar fe de eso, de que les puede dar muchísimas respuestas y muchos caminos abiertos para que caminen de una manera más chévere la vida, más tranquila. Nada, esto es con todo mi amor y espero todas las personas que están allá, alguna de mis palabras, alguna parte de mi historia, alguna parte de lo que les cuento de cómo es descubrirse a uno mismo, les hace eco, ya este podcast hizo su trabajo. Así que pues, un abrazo, un beso enorme. Nos vemos en el siguiente podcast. Y no se te olvide respirar.